bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. Aproximadamente 8 de cada 1000 recién nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita. En este programa vamos a ver las distintas cardiopatías que existen, cuál es su gravedad, si podemos hacer algo para prevenirlas y cuáles serían los tratamientos más adecuados. También veremos el importante papel que desempeña la Asociación Todo Corazón de Murcia. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Francisco Castro, que es médico especialista en cardiología infantil en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Paco, por venir. Antonio Jiménez, médico especialista en cirugía cardiovascular, también en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Antonio, por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Y María José Ibáñez, que es presidenta de la Asociación Todo Corazón de Murcia. Muchas gracias, María José, por venir. Tenemos una sección que se llama Preguntas de la calle. Hemos sacado las cámaras fuera y vamos a ver qué le gustaría saber a las personas de la calle sobre esta patología. ¿Qué pasa o qué sucede si no se trata la cardiopatía congénita? ¿Cuáles son los principales síntomas de una cardiopatía? ¿Por qué no llaman para hacer revisiones a los de las cardiopatías? Que no nos llaman. ¿Cuáles son las cardiopatías más frecuentes? Mi hijo debería hacerse alguna revisión porque su prima hermana ha tenido una cardiopatía. ¿Puede estar relacionada esta enfermedad con la muerte súbita? Bueno, como veis, mucho interés despierta el tema de las cardiopatías congénitas. Todas estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Paco, vamos a empezar por el principio, obviamente. Dinos tú qué es una cardiopatía congénita y cuáles son las más frecuentes. Una cardiopatía congénita es una alteración del desarrollo del corazón que se produce durante el embarazo y que está presente al nacimiento. Congénita hace referencia a que está presente al nacimiento. Entre la tercera y la 10ª semana de embarazo se produce el desarrollo completo del corazón, de tal forma que a la 10ª semana el corazón está completamente formado y ya lo único que hace es crecer. En el proceso este que va desde como he dicho, desde la tercera a la 10ª semana se produce una serie de cambios muy complejos, desde una estructura primitiva que tiene el embrión, que tiene forma como de tubo, hasta el corazón del feto ya consolidado, que es extraordinariamente compleja y que, por lo tanto, puede fallar en algún momento, ocasionando una anomalía de la estructura cardíaca que luego tendrá más o menos consecuencias dependiendo del grado de afectación que tenga el corazón. O sea que es en esas primeras semanas del embarazo cuando, si va a haber una cardiopatía congénita, es cuando se produce. Sí, de ahí la importancia de cuidar todo el embarazo, pero los 3 primeros meses son vitales. Antonio, yo he dado ahí una cifra que he buscado, pero profundizamos un poco más. ¿Cuál sería la frecuencia de las cardiopatías congénitas? Sí, esa cifra que tú has dado es la que manejamos todos. Aproximadamente un 1% de los recién nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita. Por ejemplo, en el 2019 en Murcia nacieron alrededor de 15.000 niños y de esos 15.000 niños se supone que 150 de ellos tuvieran alguna cardiopatía, lo cual no significa que todos se tuvieran que operar, claro. Y bueno, de esos la mayoría pues, son cardiopatías leves que simplemente con seguimiento se pueden llevar. En España se sabe aproximadamente al año se nacen 5.000 niños con cardiopatías congénitas y los últimos datos que tenemos de nuestra sociedad es que se realizaron en el 2018 2.100 intervenciones, que hay un margen entre los que se diagnostican o las que podrían ser y luego las que finalmente terminan en una intervención quirúrgica. Son muchas intervenciones, ¿no? 2.100 intervenciones son bastantes, ¿eh? Muy bien, María José. ¿Y cómo surgió la idea de crear la Asociación Todo Corazón de Murcia? Pues hace ya bastantes años. Bueno, tengo que decir que mi hija ya tiene 27 años. Cuando nació mi hija empezaron a verla aquí en Murcia y al poco de verla aquí, entonces no es lo mismo como funciona ahora mismo, evidentemente la sección de cardiología pediátrica, nos derivaron a Madrid. En Madrid y en las distintas operaciones por las que pasamos conocimos a la Fundación Menudos Corazones. La Fundación Menudos Corazones en Madrid pues
hace más o menos lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí en Murcia, pero ya mucho antes que nosotros. Estando en el hospital nos hicimos socios de la Fundación Menudos Corazones y íbamos a las jornadas que ellos hacían allí en Madrid. Y alrededor del 2005, de octubre del 2005, yo ya había terminado con las operaciones de mi hija, ya estaba más tranquila, y vi que la asociación allí en Madrid pues, nos estaba ayudando bastante, y entonces el por qué no crear una asociación aquí en Murcia que pudiéramos ayudar también pues, a las familias que nacieran con estos problemas aquí en Murcia. Y de octubre más o menos, que fue cuando empezamos a pensarlo, octubre del 2005, y en marzo del 2006 se inscribió la asociación aquí en el registro de asociaciones. O sea que tú empezaste ya desde el primer momento, eso. No, nosotros a este programa en muchas patologías traemos a las asociaciones porque pensamos que el papel que hacéis es imprescindible totalmente, porque ahora profundizaremos un poco en el tema. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y griego, nos van a decir de dónde viene la palabra cardiopatía y la palabra congénita. Muy buenas, vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. Cardio es una palabra que viene del griego, cardia, que significa corazón, y patía, que viene también del griego de pazos, que es sufrimiento, como en simpatía, sufrir junto con, o empatía, sufrir dentro de otro, apatía, no sufrir ningún dolor, antipatía, que produce el sufrimiento contrario, o incluso la palabra paciente, que es el que sufre alguna dolencia. Congénito viene de con, conjuntamente, y de genitus, engendrado, y hace referencia a los rasgos físicos funcionales, enfermedades que se tienen por nacimiento o por herencia. Luego, una cardiopatía congénita sería un sufrimiento del corazón de origen hereditario. Palabras de médicos. Paco, ¿se sabe cuáles son las causas de las cardiopatías congénitas? Te voy a hacer varias preguntas a la vez. ¿Se heredan? Porque aquí una persona de la calle nos ha preguntado que si su primo tiene cardiopatía congénita, si se debería de hacer algo el primo, ¿no? Y si hay algo que pueda hacer una mujer embarazada para evitarla. Son 3 preguntas, cógete el tiempo que necesites. Bueno, vamos a ver, aproximadamente el 10% de las cardiopatías congénitas se deben a factores ambientales, es decir, la madre toma contacto con situaciones que pueden producir afectación en el embrión. Aquí están incluidas, pues, por ejemplo, enfermedades de la madre, como por ejemplo la diabetes. Las madres que padecen diabetes tienen aumento de incidencia de malformaciones cardíacas. El alcohol y el tabaco, como siempre, aumento de incidencia también de malformaciones cardíacas. Las drogas, en especial las anfetaminas, curiosamente, pero todas en general, tienen aumento de la tasa de malformaciones. Algunos medicamentos, también con especial referencia a los antiepilépticos, que producen con mucha frecuencia afectación del corazón. Tóxicos, como algunos pesticidas, disolventes y tal, también se ha descrito que están asociados a las cardiopatías congénitas. Y algunas infecciones que ya prácticamente no se ven, como por ejemplo la rubéola, que prácticamente ha desaparecido por la vacunación, también podía producir en el feto anteriormente una infección que producía una cardiopatía congénita. El restante 90% se supone, aunque no lo sabemos con seguridad, que tienen causas genéticas y por lo tanto sí que tienen patrón de herencia. Lo que pasa es que cuando no conocemos la causa genética, lo cual ocurre la mayor parte de las veces, no se puede determinar cuál es la tasa de herencia. Aquí están incluidas todas las grandes anomalías genéticas, como por ejemplo las anomalías de los cromosomas. La más frecuente de todas es el síndrome de Down, la trisomía 21, que tiene aparejada una tasa de cardiopatía de como el 60% aproximadamente. Luego anomalías genéticas más pequeñas, como la pérdida de un segmento de material genético, son las deleciones, es la segunda causa en frecuencia. Y luego hay otras anomalías que son de anomalías genéticas más pequeñitas de un gen único. De esas conocemos algunas, pero nos falta todavía muchísimo por conocer. Entonces, hasta que no conozcamos las anomalías genéticas en su conjunto, no podemos hacer una estimación real del tipo de herencia. Sí que sabemos, cuando las conocemos, que hay algunas que pueden llegar a tener una tasa de recurrencia del 50%, hasta ese es el máximo. Y en general, se puede decir que si una madre tiene un hijo con una cardiopatía congénita y no se especifica qué alteración genética tiene porque se desconoce, tiene un aumento de riesgo de recurrencia de la cardiopatía en los siguientes embarazos, pequeñito, pero que se estima sobre el 2% aproximadamente.
Y bueno, ya no a la pregunta de qué puede hacer la mujer embarazada para que no disminuir esto, no tomar alcohol, no fumar, no tomar drogas. Eso son cosas genéricas para todo, pero que aquí son muy importantes. Pero si, por ejemplo, la hija de María José tiene una hija o un hijo, ¿qué probabilidad tendría de tener una cardiopatía congénita? Muy elevadas. Hombre, es relativamente, o sea, es más elevada que si no tuviese una cardiopatía congénita, pero bueno, realmente como no sabemos no tenemos constancia que tenga ninguna anomalía genética, el riesgo de recurrencia sería como el doble o el triple de la población general, podemos decir. Vale. Es como sí, es un poquito más, pero no es exagerado. Es una estimación. Bueno, también depende del tipo de cardiopatía, a lo mejor que sea. Exacto. Entonces, hay cardiopatías que sí que tienen más riesgo de recurrencia y hay cardiopatías que tienen menos. Sí, nosotros tenemos alguna familia que la abuela está operada, la hija está operada y la nieta está operada de lo mismo. Sí, pero que tengo alguna... claro, como decís vos, que sois los que sabéis, depende de la cardiopatía, pero bueno, que el hecho de tener una cardiopatía congénita, esa persona, esa mujer se queda embarazada, o un padre que tenga una cardiopatía congénita, tampoco es obligatorio que sus descendientes tengan, sino que es 2 o 3 veces más. Sí, no necesariamente va a ocurrir así, pero sí que hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir el embarazo con especial atención y hacer hincapié en el diagnóstico, y en todo caso se puede hacer, si fuera posible, asesoramiento genético antes del embarazo. Muy bien. ¿Y cuáles son, Antonio, las malformaciones más frecuentes que veis vosotros? Que se operen. Que se operen. Sí, porque hay una diferencia entre las que se operan y las que se diagnostican. Porque la que se diagnostica es la comunicación interventricular, la malformación congénita más frecuentemente diagnosticada. En cambio, la que más operamos es la comunicación interauricular, que es un agujerito que se queda en mitad de una pared que separa las 2 aurículas del corazón. Y esa es la que más frecuentemente intervenimos. Además, es una de las que más se realiza de forma percutánea. Sí, con lo cual es una mezcla de cirugía y cardiología en este caso. Después, la segunda más frecuentemente intervenida es la comunicación interventricular. Luego ya la tercera es la tetralogía de Fallot, que ya es una patología algo más compleja, que engloba cuatro malformaciones en una. Es un defecto en el septo, en el tabique que cierra los 2 ventrículos, asociado a una estrechez en la salida de la sangre a las pulmonares. Y luego, eso ya suena más complicado. Eso ya, empieza a complicarse. Luego las otras ya son también las que denominamos cardiopatías congénitas sencillas, como es la estenosis aórtica, el cierre de ductus arterioso o la coartación de aorta, que es una estrechez en la aorta a nivel del tórax, en mitad del tórax. Pero la mayoría son, digamos, de las cardiopatías que operáis, son de las más leves, ¿no? Sí, son las más frecuentes, afortunadamente. Las más frecuentes son las simples. Probablemente hay algún tipo de selección a nivel intrauterino para que las complejas muchas veces se selecciona. Gracias a Dios, pues eso, las más numerosas son las más simples y las que menor riesgo tienen. Muy bien. María José, ¿dónde tenéis vosotros la asociación? ¿Dónde lleváis a cabo y qué hacéis ahí? Estamos físicamente aquí en Murcia capital, pero tenemos socios y nos llegan familias de toda la comunidad de Murcia. Tenemos socios de Cartagena, Lorca, Totana, Torre Pacheco, de todos lados. Incluso también nos llegan familias de comunidades como de ciudades como de Albacete o Almería, que están cerca de Murcia, que a lo mejor allí no tienen ninguna asociación y entonces nos han buscado por internet o algo y también se hacen... Y aunque sean de otra comunidad, por supuesto no le ponéis ninguna pega ni nada, todo lo contrario. Para nada. La asociación está abierta a todo el mundo. A todo el mundo. Ahora después veremos qué actividades hace. Paco, me imagino que el diagnóstico ha ido evolucionando ahora con las ecografías que hacen a los bebés y tal. ¿Cómo se hace el diagnóstico y cómo ha evolucionado en estos últimos años? Pues desde los albores de la cardiología pediátrica, en que se hacía el diagnóstico con la auscultación, la historia clínica, la auscultación y un electrocardiograma, estimación de diagnóstico, más que otra cosa, y luego se hacía un cateterismo para confirmarlo. Hasta la actualidad las cosas han cambiado mucho.
Como has mencionado, la ecocardiografía Doppler color significa una auténtica revolución y permite un diagnóstico súper preciso de la inmensa mayoría de las cardiopatías congénitas. Así que, sin que eso signifique que no deba hacerse la historia clínica convencional, que es muy importante, la exploración física del niño, síntomas, signos y demás, y el electrocardiograma ha quedado relegado en la actualidad prácticamente solamente para el diagnóstico de las arritmias, donde es muy importante, y el ecocardiograma Doppler color es la reina del diagnóstico en general. Luego tenemos otros métodos diagnósticos como son el cateterismo cardíaco, que permite tanto diagnóstico como intervención sobre el corazón, la angiotomografía computerizada, conocido como el escáner famoso, que permite una excelente visualización de los vasos sanguíneos, la resonancia magnética, que cada vez tiene más papel en cuanto a el diagnóstico de alteraciones cardíacas y sobre todo de la alteración de los tejidos del corazón, del músculo, de la estructura del músculo. La verdad es que las técnicas ahora de imagen han revolucionado esto totalmente, pero con tanta técnica, ¿cómo seleccionáis? Porque no cogéis a un bebé, ¿no?, y decís escáner, resonancia, no, sino tenéis vuestras, digamos... Claro. Bueno, en primer lugar, el diagnóstico prenatal también ha sido una auténtica revolución y de ahí vienen en gran parte el diagnóstico de las cardiopatías en la actualidad. Están diagnosticadas antes del nacimiento. Las que no se diagnostican antes del nacimiento, sea porque es imposible, porque no todas se pueden diagnosticar, sea porque dan la cara más tarde, tienen una sintomatología escasa y pueden pasar desapercibidas, pueden ser diagnosticadas tanto porque tienen alteraciones visibles o audibles, ya en el hospital, los famosos soplos o dificultad respiratoria, pacientes que están cianóticos, están azules porque tienen menos oxígeno circulando del que les corresponde, que se pueden ver en el hospital, se pueden detectar por pulsioximetría que hacemos en el hospital antes de que el paciente se vaya a su casa, y también es muy importante que la primera y la segunda revisión del pediatra. La primera revisión del pediatra en el centro de salud es esencial porque diagnosticará un porcentaje de cardiopatías que a nosotros en el hospital han pasado desapercibidas. Y en general eso es lo que ocurre. Esos pacientes luego son estudiados con las técnicas que les corresponden, sobre todo ecocardiograma y demás, y serán diagnosticados. Pero una embarazada que le hacen la ecografía de las 12 semanas esas, digamos, ¿hay poquitas cardiopatías congénitas que se escapen ahí o hay muchas que se pueden escapar? Bueno, vamos a ver, voy a precisar. El diagnóstico prenatal son tres ecografías realmente. O sea, es la ecografía del diagnóstico de las grandes alteraciones cromosómicas que se hace en la semana 12, el diagnóstico morfológico se hace en la semana 20 y el diagnóstico de bienestar fetal se hace en la semana 30 y tantos, o sea, una ecografía por trimestre. El de la 12, el que tú has mencionado, sirve para diagnosticar sobre todo alteraciones de cromosomas, es decir, son pacientes que se les hace una serie de datos ecocardiográficos que se extraen y luego se le hace un análisis a la madre para extraerle marcadores de malformaciones y con eso se determina si existe un riesgo aumentado de tener una enfermedad de los cromosomas que tendría un riesgo muy alto de cardiopatía. En esta fase es más difícil ver el corazón porque es muy chiquitito, aunque se puede ver ya alguna cosa. Los pacientes que tienen una alteración en esta fase, pues se tendrán que hacer una amniocentesis, es decir, pinchar el cordón umbilical y hacer un análisis de cromosomas. La semana 20 es vital. La semana 20 es el análisis morfológico, en donde se hacen la ecografía y se ven todos los órganos, no solamente el corazón, riñones, cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se detectan las malformaciones cardíacas. Y luego ya a partir de la semana 20 ya la visualización del corazón es cada vez peor y ya lo que se ven son marcadores de cómo está el feto. A partir de la semana 30 o así, pues si el feto está cómodo o no está cómodo, es decir, si tiene riesgo de tener problemas y hay que adelantar el parto. La pregunta la cambio. En la ecografía de la semana 20, ¿cuántas cardiopatías se pueden escapar? Depende de la experiencia del equipo. Bueno, aquí en la Risaca hay un equipazo. Fantástico. Sí. Entonces nuestra tasa de detección está entre el 60 y el 70%, teniendo en cuenta que del 30% que nos quedan, no todas se pueden diagnosticar, ni aquí ni en ningún sitio. Vale. Porque son estructuras fetales que se tienen que cerrar o abrir después del nacimiento, entonces no se puede saber hasta que no se abran o se cierren, por ejemplo. Pero hombre, me imagino que esto a una mujer embarazada pues le gustará saberlo. Claro. Sí, todo gracias a todo este avance en el diagnóstico prenatal pues nos permite hacer los pacientes que sabemos que se tienen que intervenir, podemos preparar la intervención, planificarla un poco, incluso planificar el parto para que el bebé y la madre estén en las mejores circunstancias
y tanto el equipo como todo el personal pueda estar atento y en alerta para saber que sabemos que hay algún niño que pueden hacer en un periodo determinado. Estáis perfectamente coordinados, el cardiólogo, cirujano y ginecólogo, sí, con Juan Luis Delgado vamos a hacer ahora pronto un programa sobre... y además yo es que estuve viendo y tal, y la verdad es que, bueno, uno alucina de lo que ven, ¿eh? Y Antonio, al hilo de esto, un niño o una niña que tenga una cardiopatía congénita, ¿cuánto puede esperar para ser operado? Pues todo depende de la cardiopatía. Básicamente hay varios niveles. O sea, hay una serie de cardiopatías, gracias a Dios muy pocas, que tienen que intervenirse nada más nacer el niño. Son patologías normalmente muy complejas que no toleran prácticamente ni 24 o 48 horas de vida sin alguna intervención. Luego hay algunas, como por ejemplo la transposición de grandes vasos, que se engloba dentro de las más diagnosticadas, dentro del diagnóstico prenatal, que sabemos que al nacimiento hay que hacer una intervención pequeñita, que se puede hacer incluso con el niño en la UCI, y luego dejamos unos días que pasen para que esa circulación, ese sistema circulatorio se vaya adaptando a la vida fuera del útero. Con lo cual, normalmente este tipo de cirugías se realizan entre la semana y 10 días. Aunque lo ideal es esperar pues varios meses para que el niño crezca, se desarrolle, para que la cirugía, claro, no es lo mismo realizar una cirugía en un niño de 5 kilos que realizar una cirugía en un niño de 10. Esas son la mayoría. Por ejemplo, la comunicación interventricular y la tetralogía de Fallot, que se interviene entre los 3 y los 6 meses. Y luego existe un pequeño grupo, que ya son cardiopatías mucho menos severas, como es la comunicación interauricular, que normalmente se espera incluso años. Y yo, por ejemplo, tengo pacientes que he operado en la tercera, en la cuarta, en la quinta década de la vida, porque suelen pasar muy asintomáticas o con unos síntomas muy ligeros que le permiten al paciente llevar una vida prácticamente normal con su cardiopatía. Una persona de estas que tiene 40 años, 50 años, que tiene una comunicación interauricular que no le ha dado ningún síntoma, entonces, pero puede empezar a darle síntomas ya de adulto y que tengáis que operarlo, como acabas de decir. Sí, porque muchas se diagnostican por eso, porque o desarrollan algún tipo de arritmia y al hacerle el estudio ven que tiene una comunicación interauricular, o bien empiezan algún tipo de fatiga o algún tipo de síntoma de esta. Hay un pequeño porcentaje de comunicaciones interauriculares que pueden debutar con ictus, porque hay un paso de un trombo de un lado a otro y ese trombo va al cerebro y provoca un ictus. Pero son casos muy raros. Si una persona adulta tiene una comunicación interauricular y no le da ningún síntoma, pero en una revisión por cualquier motivo se hace una ecocardio y se ve, si no tiene ningún síntoma, ¿habría que tratarlo o no habría que tratarlo? Habría que valorarlo. Normalmente se trata por el riesgo, sobre todo de ictus, en este tipo de personas. Que sean asintomáticos o sintomáticos no suele ser así. Son personas que se han ido adaptando, al ser una enfermedad tan leve, han ido adaptando su vida, su organismo a eso, pero sí que suelen tener algún síntoma. Al hacer el electro sí que solemos ver algún tipo de arritmia, suelen tener, al hacer las pruebas de esfuerzo sí que suelen tener un esfuerzo limitado, y cuando investigas en la historia clínica sí que ves que algo tienen, aunque ellos digan que están perfectos. Claro, que lo han tenido toda la vida y se han ido amoldando. Sí, muchas veces hay diagnósticos cruzados, gente joven de 20, 30 años que llegan con diagnósticos de asma, de patología pulmonar, cuando realmente lo que tienen es una cardiopatía congénita. Muy bien. Vamos a ver, María José, ¿cuántos socios tenéis y qué actividades hacéis? Pues a lo largo de los años, del año, hacéis diversas actividades, ¿no? En Santo Domingo yo he visto... Sí. A ver, aproximadamente, primero por el número de socios, aproximadamente ahora mismo seremos unos 225, 230 más o menos. Socios que estén registrados como tal, que se han hecho socios, los cuales sí que con ellos, al tener su ficha, pues siempre tenemos un contacto más directo y podemos llamarles y ofrecerles todos los servicios que damos. Pero aparte de los socios, la asociación está abierta y
como he comentado antes, atendemos a toda la familia que nos llegue, aunque no sea socio ni nada de eso, vamos. Y entonces pues atendemos a todo el mundo que nos llega, y las actividades que realizamos, los servicios que damos en la asociación, pues por un lado hacemos pequeños talleres dentro de la asociación con grupos o bien de padres o bien de niños, depende de lo que nos pidan en ese momento. Organizamos también anualmente unas jornadas donde se tratan también de diversos temas que les preocupan a las familias. Tenemos a Margarita Villanueva, que es nuestra psicóloga, que da apoyo tanto en la sede de la asociación como en el Hospital Virgen de Arrixaca. También cuando se nos pide que Margarita suba, pues también lógicamente ayuda allí. Y siempre decimos que estamos abiertos a toda actividad o servicio que los socios nos pidan, eso está claro. Otras veces, como has comentado, pues hemos estado en ferias, en Alfonso X, en Santo Domingo, en la misma Puerta del Corte Inglés también muchas veces, sobre todo al principio quizás por darnos más a conocer, ¿no? Ahora ya el plan de ferias y eso tampoco, quizás ahora en los últimos años ya estamos menos. Muy bien. Pero... Tenía aquí una pregunta, Paco, pero ya la hemos hablado sobre el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas. Te la voy a cambiar por una que ha hecho una persona de fuera que quería saber si había relación entre las cardiopatías congénitas y la muerte súbita. Es una excelente pregunta, por cierto. Sí, la muerte súbita, que es, se define como el cese de la vida bruscamente por causa desconocida, en este caso sería por un problema cardíaco, es muerte súbita e inesperada, que es un acontecimiento terrible para cualquier familia a que le ocurra. Sí que está relacionada con las cardiopatías congénitas, pero está relacionada sobre todo con las que llamamos cardiopatías familiares, es decir, enfermedades del corazón, generalmente del músculo, enfermedades del transporte iónico del corazón que producen arritmias, cosas de ese tipo más complicadas, que son hereditarias y que sí que tienen una alta tasa de producción de arritmias y por tanto de muerte súbita. Sin embargo, las cardiopatías congénitas en sí mismas también aumentan el riesgo de muerte súbita. Las cardiopatías congénitas simples prácticamente no, pero las cardiopatías congénitas sumamente complejas sí que tienen un ligero aumento de riesgo, y las cardiopatías congénitas que están intervenidas más todavía porque tienen cicatrices intracardíacas. Entonces, por ejemplo, la tetralogía de Fallot es el típico ejemplo de cardiopatía que una vez intervenida puede desarrollar arritmias que pueden conducir a la muerte súbita. Entonces la respuesta es sí. No es frecuente, pero sí. No es frecuente. Tampoco, no es nada frecuente. No es nada frecuente. Vale. No creo que alarma ninguna, pero sí es posible, sí que es. Sí, pero la posibilidad existe. Y Antonio, la verdad es que los niños siempre te dan no sé qué el tema de las intervenciones quirúrgicas, pero operar un niño, como tú has dicho antes, a veces con 3 kilos o 4 kilos, y a veces tenéis que utilizar circulación extracorpórea, ¿no? Eso es muy complicado. ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis mucha experiencia ya? Sí, bueno, a nivel las cardiopatías congénitas llevan operando, no es una de las especialidades quirúrgicas que más desarrollo, que se llevan haciendo desde hace muchos años, porque la primera cirugía se realizó alrededor del año 1950, 1960, con lo cual el desarrollo ha sido muy rápido en los últimos años. Realmente casi todas las cardiopatías congénitas se operan con circulación extracorpórea, aproximadamente el 80%. El esquema es prácticamente general para todas las cardiopatías congénitas si cambiamos la parte central, lo que es la parte de reparación. Haciendo un esquema rápido de cómo se hace una intervención, la intervención se hace por esternotomía media, es la palabra técnica. Lo que hacemos es cortar el esternón, que es el hueso central del tórax, porque el corazón se encuentra justo debajo de este hueso. Luego, una vez que ya lo tenemos visualizado, el primer paso es conectar el corazón a la máquina de circulación extracorpórea. Esta máquina también se denomina máquina de corazón-pulmón, porque va a hacer del corazón y del pulmón del niño mientras nosotros hacemos la intervención. Además, esta circulación extracorpórea tiene otra característica, es que es capaz de regular la temperatura del niño. En nosotros las intervenciones lo que hacemos es bajar la temperatura, bajamos la temperatura
30, 25, incluso en los casos más complejos podemos bajar por debajo de 20 grados la temperatura del niño. Hacemos una hibernación del niño y esto ayuda a proteger todos los órganos. Al disminuir el metabolismo, al disminuir la actividad, están mucho más protegidos el cerebro, los riñones, el hígado, todo eso tiene una protección gracias a la bajada de temperatura. Una vez que ya empezamos la circulación extracorpórea, que lo que hace básicamente es evitar que la sangre llegue al corazón, la saca, le pone oxígeno y la devuelve más allá del corazón, con lo cual el corazón lo tenemos vacío. Llegado el momento incluso lo paramos un ratito, le administramos una medicación, una solución especial para parar el corazón ese ratito y nosotros ya hacer la intervención, que ya según lo que es, si es algún defecto de tabique, algún agujerito, pues lo cerramos normalmente son parches de pericardio, bovino, equino, son especialmente tratados para eso, para que no tengan ningún tipo de reacción, ningún tipo de infección ni nada. Eso es lo más frecuente. Luego a veces hay que poner algún tubo. Estos tubos están hechos de Gore-Tex, un material que se usa en la vida normal para 1000 casos, para 1000 usos, y el Gore-Tex es uno de ellos de la cirugía. Debe ser estresante eso, vamos, digo yo. Estoy oyendo y no quiero imaginármelo. Es que no, te lo digo porque en un adulto parece que lo ves como... Pero una cosita así... Sí, una máquina por... No sé. Normalmente usamos unas gafas especiales que tienen unos aumentos, 5 veces al aumento especial. Usamos iluminación especial. Madre mía. María José, ¿cuáles son los temas que más os piden que tratéis? Pues yo me acuerdo que hace ya muchos años yo estuve en una charla de alimentación exactamente. Sí. Entonces, ¿qué os siguen pidiendo eso? Sí, ¿no? Vamos a ver. Los temas de las jornadas los deciden los padres, es decir, en la asamblea de socios preguntamos qué temas le pueden interesar para que se desarrollen en las jornadas de ese año y son ellos los que nos suelen pedir los temas. Buscamos especialistas para que los desarrollen y sí, los temas que más se suelen repetir en 13 años que llevamos de jornadas se han dado muchísimos, pero hay algunos que suelen repetirse. Uno es el tema de la alimentación, que lo hemos dado en varias ocasiones, el tema del deporte y las cardiopatías, también nos lo han pedido varias veces, los avances que pueden haber en la cirugía también, la relación que puede haber de las cardiopatías con hiperactividad o con cualquier otro síndrome, también se han repetido varias veces. Y yo creo que... Sí, pero lo creo así que el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, muy importante, que ahora si nos da tiempo comentaremos. Paco, ¿todas las cardiopatías congénitas necesitan tratamiento o hay algunas que no lo necesitan? No, lo hemos comentado antes brevemente. Las cardiopatías congénitas que necesitan tratamiento son aquellas en las que, aunque el paciente no tenga síntomas, o porque el paciente tiene síntomas, obviamente si el paciente tiene bajo contenido de oxígeno en sangre, tiene fatiga, tiene cosas, eso hay que corregirlo inmediatamente. Y luego hay otro porcentaje de cardiopatías que no tienen síntomas, pero tienen datos que nosotros en la ecocardiografía o en las demás pruebas que hacemos nos revelan que el paciente en el futuro va a tener problemas. Entonces, esos pacientes deben ser corregidos antes de que les dé problema. Entonces, eso no ocurre en todos los pacientes. Hay un contingente importante de cardiopatías que son leves y en los cuales necesitan solamente una vigilancia mantenida. De estos que decimos que no se están operando, hay un pequeño porcentaje que a lo mejor cuando son mayores necesitan ser intervenidos porque hemos visto que con el tiempo sí que lo van a necesitar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sea en la infancia cuando se decide. Por ejemplo, hay los aficionados al deporte que nos puedan estar viendo, uno de los mejores triatletas de la historia, que es un triatleta español. El triatlón es una especialidad altamente exigente, es Javier Gómez Noya, tiene una válvula aorta bicúspide y tuvo un tiempo que le negaron poder hacer deporte por eso y estuvo luchando y sigue sus revisiones cada 3-6 meses y sigue compitiendo a alto nivel año tras año. Y no ha precisado operarse. Y no ha precisado operarse y es campeón olímpico, campeón del mundo de triatlón, incluso ha hecho Ironman, que eso es la mayor burrada que existe en el deporte. Sí, que quizás no sea tan bueno hacer eso, ¿eh? Exactamente. Yo no estoy a favor de esos tipos ya tan exagerados. Y Antonio, ¿cuáles serían las cirugías que tienen mayor riesgo de las cardiopatías congénitas? Pues
En general, las cirugías que realizamos en neonatos. Los neonatos son los niños que tienen menos de un mes. Por dos razones. Una, son niños muy pequeños, son niños pues, que pesan menos de 5 kilos, 4, y eso hace que la cirugía en sí sea compleja. Y por otro lado, es que son cirugías tan complejas que no pueden esperar. O sea, son las patologías más complicadas que tenemos que intervenir porque no tienen espera. Con lo cual, los niños de menos de un mes se englobarían todas las más complejas. De ellas, la más compleja que existe es la cirugía del corazón univentricular, la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Es una falta de desarrollo de la cavidad principal del corazón, que es el ventrículo izquierdo, y de la arteria principal del cuerpo, en la salida del corazón. Y la cirugía consiste en reconstruir todo eso. Madre mía. Y claro, eso no se hace en una vez, se hace en tres fases. Vale, ya, pues claro, eso es altamente complejo. Se realiza uno al nacimiento, luego otro a los varios meses de vida y luego otro a los varios años. Y luego pues desde ahí bajamos. Hacéis cosas a veces tremendamente complejas, ¿no? Porque, quiero decir, uno se imagina la cirugía del tiroides, pues es compleja, están ahí los nervios recurrentes, las arterias, pero vamos, eso es peccata minuta y nos preciar a los otros cirujanos con lo que... Tiene su especialidad y esto pues normalmente son cosas muy pequeñas y hay cirugías que son reconstruir prácticamente un corazón que no existe o que no encuentras a veces las cavidades en su sitio y las arterias principales están en sitios que no deberían y las tienes que volver a su sitio. Y os tenía admiración, pero después de este programa me va en aumento considerable. Vamos a ver, María José, vuestra asociación Todo Corazón de Murcia está declarada de interés público. ¿Qué quiere decir? De utilidad pública. De utilidad pública. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso se le da porque eres amiga del consejero? A ver, ¿qué hacéis para que os declaren de utilidad? A ver, pues fue en enero del 2013, fue en el 2012 donde se presentó toda la documentación y en enero del 2013 cuando nos concedieron ser utilidad pública. Esto lo concede el Ministerio del Interior, quien te concede el ser de utilidad pública, es a nivel nacional. Iba yo bien orientado. Es a nivel nacional. ¿Qué significa? Pues una de las cosas que la asociación tiene que ayudar, como si dijéramos, o que sea de interés general, pero para todo el mundo. Evidentemente, como he comentado antes, la asociación no solo trabaja con los socios, sino que estamos abiertos a todo el mundo que nos llega. Y entonces una de las cosas principales es que funcionemos así, seamos así. Luego ya fiscalmente los socios pueden deducirse las cuotas en su renta. Si una empresa nos dona, puede también deducírselo en el impuesto de sociedades. Y para muchas subvenciones te exigen ser de utilidad pública, o bien sumas puntos para que te den esa subvención, o bien hay muchas que directamente te exigen que seas de utilidad pública para que te den esa subvención. No es fácil ser de utilidad pública, No, por esto que come. Nos costó un poquito. Nos costó un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, al final se consiguió. Bueno, es señal de que hacéis una buena labor pública, ¿no? Sí. Vamos a ver, Paco, hemos hablado de la extracorpórea que nos ha impresionado Antonio. Impresionanos tú ahora con el intervencionismo cardíaco. ¿Sustituye o complementa a la cirugía? Ambas cosas. Vale, bien. Nos llevamos bien. Bien. Sí, ambas cosas porque en algunos casos lo que se interviene de esta manera queda perfectamente solucionado y no necesita intervención, en otros casos la cirugía es complementaria y tendrá que actuar después porque nosotros lo que hacemos es aliviar simplemente el problema. El intervencionismo cardíaco consiste en que se introducen catéteres, que son sondas finas y flexibles, de muy pequeño calibre, a través de las venas o las arterias. Generalmente nosotros utilizamos las de la ingle, o también se pueden utilizar las del cuello, la yugular, la carótida u otras. Llegamos al corazón y a través de esas sondas, en primer lugar, se extraen muestras de sangre y se miden presiones, es decir, medimos contenido de oxígeno y presión, con lo cual obtenemos un diagnóstico del funcionamiento cardíaco. Se inyecta contraste y se hace pasar por medio del corazón, con lo cual se obtiene una imagen contrastada de este órgano y eso nos sirve para el diagnóstico. Y luego, aparte de eso, sirve para tratar determinadas enfermedades. De momento tratamos cardiopatías, lógicamente simples, las cardiopatías que son muy complejas, donde hay que hacer reconstrucciones y tal, no se pueden abordar de esta manera hoy por hoy, ya veremos en el futuro.
Por ejemplo, hemos hablado de la comunicación interauricular. La comunicación interauricular es una de las cardiopatías en que nosotros sustituimos al cirujano cuando se puede cerrar de esta manera, porque no todas se pueden cerrar así, pero casi todas. Entonces lo que se hace es, a través de uno de los catéteres que he comentado, se introduce un dispositivo que es una especie de malla con una preformada, que lleva una forma determinada, que se puede plegar, y una vez que se llega al defecto, el dispositivo se despliega, y toma una forma determinada y es capaz de cerrar el defecto. Eso sirve para cerrar comunicaciones, para cerrar conductos que no deberían estar abiertos, etc. Y otra cosa que hacemos es abrir zonas que están estrechas, ya sea, por ejemplo, válvulas, las estrecheces de la válvula pulmonar, estenosis pulmonar y la estenosis aórtica, pues se pueden abrir introduciendo un catéter con un balón, que es un globito, como un globito que se puede hinchar con gas a una determinada presión para que la válvula se abra. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es una estenosis pulmonar, probablemente con un procedimiento habremos solucionado el problema y el paciente muy probablemente no tendrá que volver a pasar por el quirófano y no necesitará al cirujano. Sin embargo, en el caso de la estenosis aórtica no es así. Nosotros lo que hacemos es aliviar la obstrucción, pero la válvula aórtica habitualmente no tolera que eso sea definitivo y al final el cirujano será el que tenga que reponer la válvula en un momento determinado. Lo que pasa es que a nosotros nos permite esto dejar que el paciente crezca en buenas condiciones para que se pueda colocar una válvula de un tamaño adecuado y no tengamos que estar cambiando la válvula varias veces en la vida. Eso. Creo que formáis un equipo bueno, un equipo muy coordinado, es muy importante. Antonio, me imagino que no debe ser una situación fácil cuando le tienes que comunicar a unos padres que su hijo o su hija se tiene que operar de una cardiopatía congénita. Pues no, es una situación difícil, y que yo creo que la clave es tener empatía con los papás de ese niño que tienes que operar. Yo creo que la información que transmitimos tiene que ser clara. Yo, desde mi punto de vista, yo prefiero evitar cualquier tipo de tecnicismo, cualquier tipo de dato, y explicarle y que la información que pase a los padres en ese momento, pues cualquier cosa que te digan probablemente ni la oigas, ni la entiendas, ni nada. Es eso, que una información clara. Primero, explicarles si la cirugía que se le va a hacer a su hijo va a ser una cirugía para ayudar al niño, para aliviarle un poco los síntomas, o si se va a hacer una cirugía para corregirle su problema. Son cirugías paliativas la primera y correctora la segunda. Después lo que hay que explicarles paso a paso cómo va a ir su hijo dentro del hospital. Si su hijo va a ingresar en el hospital, va a ingresar en una zona, se le van a hacer unas pruebas previas a la intervención, después va a bajar a quirófano. Allí en el quirófano va a haber los anestesistas, va a haber mucha gente. Normalmente, si son niños muy pequeños, se les pone un poco de sedación para que ya entren tranquilos. En el hospital tenemos una ayuda muy importante, que son los pupaclón, que ayudan a que los niños pues, se evadan y no sepan que están en un quirófano. Y luego pues, transmitirles pues, las probabilidades de éxito que tiene la cirugía, los riesgos que engloba cualquier cirugía de corazón, que normalmente son generales como infecciones o sangrados, y luego complicaciones específicas de esa intervención. Una cosa que siempre llama mucho la atención es cuando le dicen a los papás las probabilidades que tiene su hijo de salir con un marcapasos de quirófano, porque hay algunas cirugías que lo necesitan. Muy extensa, ¿no? Para que tengan claro todas las cosas. Yo lo que procuro es transmitir una mezcla de optimismo y realidad, es decir, y explicarles que a su hijo lo va a tratar un equipo muy grande, muy complejo, donde hay enfermeras, donde hay perfusionistas, donde hay cardiólogos pediatras, donde hay pediatras especialistas en cuidados intensivos, anestesistas, los propios cirujanos, y que todo el mundo que va a estar cuidando a su hijo va a dar el 100% por él, y que seguro que ese niño va a salir con perfecto de quirófano o en las mejores condiciones posibles y va a llevar una calidad de vida adecuada a su edad. Muy bien. María José, ¿qué tipo de intervención hacéis en los niños en su vida normal que tengan una cardiopatía? Pues a ver, depende también aquí quien soluciona o quien ayuda precisamente en todo esto es más bien la psicóloga Margarita Villanueva, la que ayuda y la que trata a los niños en la asociación en distintos momentos y en distintas etapas. Bien porque tengan una edad, no sé, a partir de 5 años, 6 años, 8 años y tengan que ser intervenidos y no entiendan ese niño el por qué tiene que ser intervenido y, lógicamente, un miedo horrible
y entonces, bueno, intentamos ayudarle en ese momento. También porque son niños a lo mejor que faltan bastante al colegio y suelen tener también luego algunos problemas con las clases o con el colegio. Son niños que tienen también problemas de hiperactividad, déficit de atención, y todos estos temas pues Margarita poco a poco lo va tratando también con ellos. Son niños también que por culpa nuestra, de los padres, pues están en una burbuja, evidentemente, y con lo que todo eso conlleva, porque los niños son muy listos y saben que si dicen ¡ay!, enseguida el padre o la madre va a estar encima, pero luego conforme van creciendo eso conlleva una serie de problemas. Y entonces, pues bueno, en distintas etapas y en todo lo que vaya surgiendo en el día a día, exactamente. Muy bien, tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. La doctora Trinidad Herrero, que es presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, nos va a hablar de hábitos saludables en los niños con cardiopatías congénitas. Las personas con cardiopatías congénitas pueden hacer la vida igual que el resto de las personas. Tienen que evitar el tabaco, controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol, controlar también la obesidad y por lo tanto el sedentarismo. Hace unos años se pensaba que las personas con cardiopatías congénitas no debían hacer ejercicio, debían estar controladas, con lo cual había obesidad y sedentarismo. En la actualidad se propugna que hagan ejercicio físico, pero un ejercicio físico controlado. Tiene que estar controlado por su cardiólogo de referencia, que previamente le ha tenido que realizar las pruebas de esfuerzo e indicarle qué tipos de deportes puede hacer y con qué intensidad. Por lo tanto, las personas con cardiopatías congénitas deben hacer ejercicio, pero debemos seguir siempre la medicina personalizada. Cada persona es diferente a otra. Paco, además de las cardiopatías congénitas, ¿en los niños existen otras enfermedades del corazón? Sí, claro, por supuesto. Entre ellas tenemos fundamentalmente lo que llamamos las cardiopatías hereditarias, que son enfermedades del músculo cardíaco o de la aorta, que tienen una herencia bien definida y de las que sí que conocemos la alteración genética que las produce. Están las arritmias, tenemos nuestro porcentaje correspondiente, no tantas como en adultos, pero también tenemos. Enfermedades adquiridas como son las infecciones cardíacas, la endocarditis, la pericarditis, la inflamación del pericardio, etc. Y como así dato específicamente pediátrico, la enfermedad de Kawasaki, que es una inflamación generalizada que puede dañar las arterias coronarias de causa desconocida, que es específicamente pediátrica, que también significa un tanto por ciento de consultas muy importante. O sea que como cardiólogo infantil, aparte de las cardiopatías congénitas, tenéis muchas otras patologías de eso. Antonio, de los que operáis, ¿cuántos con una intervención podemos decir que se han curado y cuántos van a necesitar? Ya sé que eso va a depender del tipo de cardiopatía, ¿no? Pero ¿cuántos se curarían con una intervención y cuántos necesitarían más intervenciones? Yo creo que cura no es la palabra correcta, aquí sería... Vale, yo es que sí, aquí hablaríamos de corrección. Es decir, prácticamente no sé, 80-90% de los niños que operamos con una única intervención tendrían una corrección completa. Alrededor del 10-15% van a necesitar a lo largo de la vida no solo intervención quirúrgica, sino muchas veces pues necesitan algún tipo de cateterismo terapéutico, seguimientos, para ir ajustando, al ir viendo cómo el niño se va desarrollando o va perdiendo facultades, ir aportándole nuestro saber y nuestras terapias para que el niño pues, vuelva a recuperar su buena calidad de vida. Sí, a través de los cardiólogos. Un 80% con una sola intervención, la corrección está bastante bien, ¿no? Sí, es por lo que decíamos, es que la inmensa mayoría de cirugías son cardiopatías simples y eso hace que... Y además el desarrollo de las nuevas técnicas pues, ha llevado que incluso ya hay complejas
que con una sola intervención, por ejemplo, la exposición de grandes vasos, con una sola intervención prácticamente están curados, y es una cirugía altamente compleja. Has dicho curado, ¿eh? Sí, vale, perdón, sí, a veces se me cuela, es que nos gusta, a los médicos nos gusta decir, estás curado. Estaría corregido, o un corazón funcionando normalmente. Normalmente, muy bien. María José, ¿qué ha supuesto en tu vida tener una hija con una cardiopatía congénita? Bueno, al principio, a ver, mi caso la verdad que al principio no me pilló de sorpresa. Tengo 2 sobrinas por parte de mi marido también con cardiopatías, y entonces mi hija era la tercera prima hermana que venía con cardiopatía, entonces no me pilló de mucha sorpresa. Sí que es una de las cardiopatías más importantes, de la que tiene mi hija, y bueno, yo reconozco que soy bastante optimista, y entonces, aunque en los momentos de las operaciones no lo hemos pasado bien, pero mi hija tiene ahora mismo 27 años, hace su vida normal, estudia su carrera, está trabajando fuera de Murcia y hace su vida normal. Y entonces... Hombre, un testimonio muy importante, porque si encima dices que ha sido de una cardiopatía importante, cuidado, hace 27 años, que no tiene nada que ver con las cosas como son actualmente, o sea que lo digo porque es sin conocerla, pero es un punto muy optimista. De hace 27 años y hace vida normal, ha estudiado su carrera, tiene su trabajo. Está medicada, eso sí, lleva medicación, no poca. Pues, está medicada, pero bueno, pero lo lleva bien, es que ella también lo lleva bien, y entonces... No, eso es lo más importante. Y al hilo de esto, Paco, ¿qué ocurre con las cardiopatías congénitas cuando llegan a adultos? ¿Qué problemas asistenciales pueden producirse? ¿Cómo hacéis el cambio de niño a adulto? ¿De cardiólogo a cardiólogo? Bueno, una cosa es cómo deberíamos hacer el cambio y otra cosa es cómo hacemos el cambio. Entonces, nosotros vemos hasta los 14 años, entre los 14 y los 18 años hay una zona que se llama de transición, que es una época en la cual el paciente va tomando cada vez más las riendas de su propia salud, hasta que al final acaba siendo un adulto y tiene perfecto el control de sus decisiones, y pasaría entonces a una unidad de cardiopatías congénitas de adultos. Entonces, como de momento la unidad de cardiopatías congénitas de la región está de adultos está sin definir todavía, está pendiente de diseño, está pendiente de estrategia, pues la transición no se está realizando debidamente. La transición consiste en que nosotros nos quedamos a los pacientes complejos hasta los 18 años y luego ya sí que pasan a adultos. Entonces, eso es un problema que hay que solucionar porque es un contingente de pacientes muy importante. Hay que tener en cuenta que en España se estima que en este momento hay como 120.000 pacientes con una cardiopatía congénita en adultos. Es una cifra muy importante. Y en la región unos 1.600, de los cuales yo calculo que el 30 o el 40% no están siendo seguidos por una unidad de congénitas de adultos. Con lo cual eso debe ser organizado porque es muy importante que estos pacientes necesiten un seguimiento y un control por personal entrenado en estas cosas, que es una cosa muy específica y necesita entrenamiento específico. Lo que debería de haber es una unidad de cardiopatías congénitas de adultos. Regional. Regional. Claro, hay una consulta de cardiopatías congénitas de adultos en la Risaca, pero debe haber una unidad regional con dotación y material específico que está pendiente de creación, y eso es muy importante para este tipo de pacientes. Eso está pendiente de creación, dice. Sí. Vale. Está lo que hacemos nosotros y aportamos nosotros, claro. pero falta el... No, porque este programa que lo ve mucha gente, claro. Pues también, por ejemplo, cuando las cosas, aquí se ha dicho que hay cantidad de cosas que en Murcia funcionan extraordinariamente bien como comunidad a nivel sanitario, pero cuando hace falta alguna cosa, pues también desde aquí pues pedimos de que las autoridades sanitarias pues que hagan esa unidad regional de cardiopatías congénitas de adultos. Sí, ¿no? Es una cuestión de hacerla oficial, ¿no? Sí. O sea, no solamente de dotación y tal, sino que tiene que ser oficial una unidad donde se centralicen todas las cardiopatías congénitas de adultos de la región. Eso tiene que estar centralizado, si no la cosa no funciona. Eso es una cosa es universal, vamos. María José, lo último por lo que estáis luchando, ¿por qué es? Por lo que ha dicho él. Aquí estamos. Por lo mismo, por la consulta de transición. Por la consulta de transición. La consulta de transición es muy importante. Sí, hay esos años que quedan ahí, como él dice, de adolescentes hasta que son adultos. Eso en muchas especialidades pasa, por ejemplo, en endocrino, los niños con diabetes o incluso las bajas tallas, pero sobre todo los niños y las niñas con diabetes, y aquí lo que se ha hecho es
pues unas reuniones periódicas entre endocrino infantil y endocrino de adulto, y hay un periodo de tiempo que lo ve el endocrino infantil y el endocrino de adulto, y luego ya se incorpora al de adulto. Claro, pero es que es distinto porque claro, el endocrino es el de pediátrico ve diabetes y el endocrino adulto ve diabetes. Claro. Entonces, el cardiólogo pediátrico ve cardiopatía congénita y el cardiólogo adulto, si no tiene formación específica en cardiopatía congénita, no puede ver cardiopatía congénita. Queda claro que necesitamos una unidad regional de cardiopatías congénitas del adulto. Muy importante. ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale. Perfecto. Antonio, un niño que haya sido una niña operado de una cardiopatía congénita, ¿puede hacer ejercicio? ¿Qué tipo y debe de hacerlo? Porque estos niños luego tienen 14 años y a unos les da ahora por hacer pesas y ponerse... Entonces, ¿dónde estamos ahí? Sí, debe hacerlo. La mayoría de cardiopatías congénitas que están intervenidas, que son simples y están corregidas, sí que pueden hacer práctica, por ejemplo, comunicaciones interauriculares. Por ejemplo, todo este tipo de patologías sí que pueden hacer deporte prácticamente normal. Las que son más complejas y que tienen algún tipo más de seguimiento, pues habría que ajustarle el deporte que realizan, habría que ajustarle a su enfermedad. Y todo eso con seguimiento. Hay dos cosas, lo que ha comentado Paco anteriormente, de la tetralogía de Fallot. Por ejemplo, las tetralogías de Fallot pueden provocar arritmias y muerte súbita. Hay que evitar, esos son niños que tienen que tener un seguimiento, muchos llevan desfibriladores automáticos, pero pueden hacer ese deporte, pero con precaución. Y luego hay un grupo de niños que también hay que tener precaución, que son aquellos que están tomando algún tipo de anticoagulación, Sintrom o derivados, porque llevan alguna prótesis o por las arritmias, que claro, ahí debe hacer deporte, pero no puede hacer deportes de contacto cuando lleve traumatismo, porque claro, los riesgos de sangrado y de hemorragia son muy altos. Pero yo creo que es fundamental que el niño haga un deporte. La mayoría podrán hacer un deporte normal y luego hay otros que habrá que adaptárselos a su enfermedad. Muy bien, ya llevamos más de una hora, me quedan todavía bastantes preguntas, pero me dicen no podemos más, entonces 1 minuto para cada uno de vosotros por si queréis lanzar un último mensaje. María José. Pues nada, comentar a la región de Murcia y a todas las personas que nos están viendo que para aquellas familias que necesiten ayuda porque tengan un hijo familiar o conocido con alguna cardiopatía congénita, que estamos para ayudar en todo lo que ellos necesiten, que el teléfono de la asociación es el 650 50 52 13 y tenemos página web www.todocorazondemurcia.com por si quieren ver también todo lo que hacemos, y sobre todo también animar a aquellas madres que, como han dicho los médicos, cuando le diagnostican que embarazadas le diagnostican que su hijo viene con alguna cardiopatía congénita, incluso cuando es grave, animarlas a que sigan adelante. No por nada, mi hija era una de las graves y yo seguí adelante. A mí me marcó cuando mi hija me dice, además, si tú no hubieras seguido adelante, yo no estaría aquí. Y entonces fue una cosa que me marcó mucho. Claro. Que entonces sí que es verdad, nunca les miento a los padres cuando vienen a la asociación y les digo la verdad, vais a pasar por operaciones, lo vais a pasar mal en ese momento, pero son momentos muy puntuales en una larga vida. Y entonces pienso que merece la pena. Ya, a las pruebas nos remitimos. Que merece la pena pasar esos momentos malos. Van a hacer una vida más o menos normal, medicadas, no medicadas, como haga falta, pero que luego dan muchas satisfacciones. Muy bien. Nos quedamos con ese mensaje tuyo. Antonio. Pues yo comentar que en la región de Murcia tenemos una unidad de cardiopatías congénitas que engloba profesionales excelentes, cardiólogos, anestesistas, enfermeros, perfusionistas, pediatras de todo tipo, y que llevamos más de 10 años trabajando con unos resultados muy buenos y que nuestra idea es seguir avanzando y creciendo en las diferentes patologías que podemos abordar. Y nada, y que nuestro único objetivo es eso, que los niños tengan una calidad de vida por lo menos acorde a su edad. Muy bien. ¿Y Paco? Pues yo voy a hacer hincapié en lo que ha dicho Antonio, un mensaje de optimismo, es decir, es verdad que son anomalías que son frecuentes, pero realmente dentro de ellas la mayor parte son cardiopatías que permiten una supervivencia completamente normal, calidad de vida normal, etcétera. Entonces un mensaje de optimismo en ese sentido.
Y luego hay que tener en cuenta que el porcentaje que tenemos de cardiopatías complejas que requieren múltiples intervenciones, etcétera, que son las menos, también consideramos que realmente con la debida atención pueden tener una calidad de vida más que aceptable, con lo cual realmente creo que tenemos que ser optimistas, si bien, como he dicho antes, tenemos que ser conscientes de que estos pacientes necesitan un seguimiento absolutamente específico. Y de por vida. De por vida. Bueno, pues yo os quiero dar las gracias, creo que había aclarado muchísimos conceptos, aparte los mensajes finales, porque los conocéis bien, habéis podido ser optimistas, creo que la gente os lo agradecerá, y desde luego pedir a la Consejería de Sanidad o de Salud de la región de Murcia que ponga en marcha ya la unidad de cardiopatías congénitas en adultos. Por mi parte, nada más. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices dentro de lo que se pueda.